Hola, profe, buenos días. Muy buenos días, el agradeció de verla, digo, de escucharla. ¿Cómo ¿Cómo va? ¿Todo está? bien o no? Bien, sí, señor. Bueno, ¿qué pasaría con estas muchachas, Dios mío, que no cumplen ni para el parcial? Qué cosa tan irregular. Oye, profe, aprovecho para hacerle una pregunta. Pregúnteme. El trabajo que tenemos derecho generador, yo lo estoy haciendo sola. Ujú. Eh, ¿Ese trabajo tiene que hacerse de introducción, objetivos y eso o no? Solamente la información del hecho grabado. No, tiene que ser de acuerdo a las normas APA, amor. ¿Listo? Sí, por eso, yo lo estoy haciendo de acuerdo a las normas APA, entonces me imagino que tiene que llevar todas las cosas, o sea, objetivo, introducción. Correcto. Ah, Claro, ok. índice, todas esas cuestiones para que, pues, recuerden que ustedes más adelante también van a tener que presentar otro tipo de trabajo, entonces ya están por lo menos familiarizados con esas normas, ¿correcto? Ah, ok. Listo. Muy bien, voy a arrancar, ojo a esto, ya para que pronto le comentemos porque la conferencia es un poquito larga, ¿cierto? De todas Ujú. maneras, ahorita pues interrumpo mientras llegan estas niñas. Y la idea es que ustedes deben presentar hoy una acerca de esta conferencia que es la Ley 1607 de 2012, que es donde arrancó toda esta, digamos, la primera reforma tributaria que supuestamente iba a ser una reforma integral, ¿cierto? Ujú. Entonces van a hacer Sí. un ensayo acerca de esa conferencia, ¿listo? Ah, ok. Para que no les quede tan complicado el parcial y ya después miramos a ver cómo les evaluamos la otra parte. Entonces, quise hacerla así para que también tengamos las bases fundamentales de lo que es, de dónde nace todo ese cambio de normas, ¿cierto? Y qué ha Ah, pasado ok. en nuestros últimos 10 años. Porque recuerden que el derecho, como decíamos, no, el derecho tributario no es nuevo, el derecho Ujú. tributario es muy viejo, pues. ¿Listo? Casi desde que Ujú. existe, digamos, desde la existencia del ser humano. ¿Listo? Entonces yo le voy a compartir y ahorita, pues entonces le tomamos lista a estas niñas también Bueno. para que no haya problemas. Espérenme Y ese porque se lo estoy tenemos que enviar esperando. a la plataforma, profe. Sí, yo les abro ahorita ya se les debe abrir se les debe abrir ¿qué? La pestaña, ¿cierto? O el archivo Sí. para que lo anexen, ahí simplemente lo suben. Ah, ok. ¿Listo? Y Listo. yo creo que tienen plazo, no es que no sé si las demás trabajan o no, pero la idea es darle plazo por lo menos mm, hasta esta noche, por ejemplo, ahí para no estresarlas. Para enviar el ensayo. ¿Oyeron? Yo, Para doña enviar Eliana, ¿te escuchó Señor todo lo profe, que dije? Doña Eliana Paola, ¿listo? Entonces, nosotros, ¿cierto? Vamos a arrancar de una vez y pónganle mucho cuidado ahí. Lo que tengan que tomar nota, tomen la nota de una vez para que no van a tener problemas. ok. Repito, importante, ¿cierto? Porque es la base fundamental, digamos, de lo que todas las reformas que han venido sucediendo, como la 1739, la 1819, la 1943 y la 2010. ¿Listo? Vamos a ver en esa conferencia también muchas cosas de esto de que se están retomando también leyes anteriores, porque recuerden que esto va en constante evolución. ¿Se acuerdan lo que decíamos del derecho? El derecho tributario también va en constante evolución, ¿no? ¿Listo? Sí. Muy bien. Me dicen si ven la pantalla y arrancamos. Ahí los dejo con Diego Guevara, ¿cierto? Él es, pues, me parece que una persona muy versada en todo lo que es el tema tributario y pues la idea es compartir las cosas buenas, ¿listo? Sí, ¿Sí señor. están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ese sí habla durito también. Me lo El arrancamos. primer tema que vamos a ver es el de los cambios en el impuesto de renta de las personas jurídicas. En el impuesto de renta de las personas jurídicas y su responsabilidad frente al nuevo impuesto CREE. Que de una vez les aclaro qué es lo que significa ese CREE, porque cuando usted lee el texto de la reforma tributaria, allá entonces en el artículo 22 de la ley empieza lo del CREE, ¿sí? Y por ningún lado la reforma tributaria explicó de dónde sale la sigla CREE, no. Dijeron, en el título dice, impuesto a la renta para la equidad, CREE. Como que cree que eso va a funcionar, ¿sí? Cree, es un acto de feo. Bueno, vamos a mirar los pros y los contras de ese nuevo impuesto. Entonces, el CREE fue una sigla que el ministro de Hacienda
ventilaba en su exposición de motivos de la ley que traduce contribución empresarial para la equidad. ¿Sí? Contribución empresarial para la equidad. Sin embargo, el impuesto no lo crearon como una contribución, sino como un impuesto, porque una cosa es un impuesto y otra cosa es una contribución. Un impuesto es algo que le impone el Estado sin que usted vaya a recibir algún servicio en particular de parte del Estado. En cambio, una contribución es como lo que le cobra usted a las supersociedades. La supersociedad le cobra a usted una contribución. ¿Por qué? Porque las sociedades hacen un servicio solo para usted, para las sociedades. Lo va a vigilar a usted, lo va a estar vigilando o le va a estar resolviendo consultas, exacto. Entonces, el CRE no es una contribución, es un impuesto, pero en la sigla dejaron, dice que CRE. Solo que la reforma por ningún lado explicó qué era la sigla CRE. Entonces, nos fuimos. Espero que se hayan tomado el ginseng recargado con estar bien y 3 tazas de café, ¿sí? Porque esto es un ladrillo. Vamos a tratar de masticarlo para que la mayoría lo puedan digerir. ¿Listo? Entonces, de los grandes cambios que trae la reforma tributaria respecto al impuesto de renta de las personas jurídicas es que nos piden que siempre clasifiquemos a las personas jurídicas en 2 tipos, o entes nacionales o entes extranjeros. Miren, de aquí en adelante la reforma tributaria empezó a usar esa terminología así: sociedades nacionales o entes nacionales y sociedades extranjeros o entes extranjeros. Entonces, la puse así de primera para que entendamos a qué se refiere entonces la reforma tributaria con este tipo de clasificación. Entonces, las sociedades y entes jurídicos serán nacionales, ¿sí?, teniendo que tributar sobre sus ingresos y patrimonios mundiales. ¿Qué significa eso de patrimonios o ingresos mundiales? O sea, tanto los obtenidos en Colombia como los obtenidos en el exterior. Eso es lo que lo que implica que una sociedad sea considerada nacional, que tiene que informarle al Estado colombiano lo que posee en Colombia, lo que se gana en Colombia, más lo que posee en el exterior y lo que se gana en el exterior. Eso es tributar sobre patrimonios mundiales o rentas mundiales. Entonces, serán nacionales si tienen alguna de las 3 siguientes características. Ver artículos 12 y 12-1 del Estatuto Tributario. Entonces, miren, de aquí en adelante, cuando usted vea acá en las láminas el color rojo, es porque es un artículo nuevo en el Estatuto Tributario. Si ve un artículo en color azul, es porque era un artículo que ya existía y solamente lo modificaron. Y si ve un artículo en color negro, es un artículo que no fue tocado por la reforma, pero que es necesario citarlo para el entendimiento de todo el tema. ¿Estamos? Esa es mi pedagogía para que me entiendan por qué le pongo algunos colores. Entonces, ese 12 ya existía y no lo tocó la reforma, y el 12-1 es un artículo nuevo, hay que estudiarlo. Si usted no lo... pues hoy es nuevo, hay que estudiarlo, ¿ok? Entonces, yo ya lo estudié y le saqué aquí la síntesis a ustedes. Entonces, las sociedades nacional, si cumple alguna de estas 3 características, fueron constituidas en Colombia conforme a las leyes colombianas, tiene su domicilio principal en Colombia, domicilio principal, ¿sí? Ustedes distinguen qué es tener el domicilio principal o qué es tener una simple sucursal, ¿cierto? Entonces, el domicilio principal. C, tener su sede efectiva de administración. Aquí está lo novedoso. Tener su sede efectiva de administración o sede de dirección efectiva. Es el lenguaje que empezó a usar la ley ahí. Sede de dirección efectiva en Colombia. Es decir, que las actividades diarias de la alta gerencia, estoy citando entre comillas, es porque estoy tomando textualmente lo que dice la ley, para destacarles a ustedes esa redacción, ¿ok? No es que sean comillas por un doble sentido, no. Es porque están citadas textualmente del texto de la ley. Entonces, tener su sede efectiva de administración o sede de dirección efectiva en Colombia, es decir, que las actividades diarias de la alta gerencia se llevan a cabo en Colombia. Para ello no se toman en cuenta las simples reuniones de junta directiva en Colombia. Entonces, señores, ¿qué es lo que está pasando? Que la DIAN está puliendo todo, o el Ministerio de Hacienda, que son los que llevan al Congreso estas propuestas. Y entonces se han dado cuenta que hay muchos colombianos que van y arman sociedades en Panamá, tipo los hijos de Uribe, ¿sí o no? Arman sociedad en Panamá, en Venezuela, pum, por acá cerquita, las Bahamas, Interbolsa, Pero ¿desde dónde las administran?
¿Sí? ¿Desde dónde se toman todas las decisiones? Y la sociedad solo está allá en un papel, en la Cámara de Comercio allá de esos países. Pero todos los que están, los cerebros y todas las decisiones, ¿dónde se están tomando? Aquí. Entonces, si usted vaya a hacer una sociedad en Panamá, pero se demuestra, o la DIAN investiga y demuestran que todo se dirigía desde aquí, esa sociedad es nacional. ¿Sí ven el cambio? ¿Sí ven el punto? Muy importante allí ese cambio. Pasemos a la siguiente lámina. Las sociedades de entes jurídicos serán extranjeras, tributando solo sobre sus rentas y patrimonios obtenidos o poseídos en Colombia. ¿Sí ven la diferencia? Las sociedades serán extranjeras y cuando sean extranjeras, lo único que le van a tener que declarar al gobierno colombiano es ¿qué cosa? Lo que sí tienen en Colombia y lo que sí se ganan en Colombia. Lo que tengan por fuera no se lo tienen que informar al Estado colombiano. Entonces serán extranjeras si no califican como nacionales. Si usted no tiene ninguna de las características de las nacionales, entonces usted es extranjera. ¿Listo? Las extranjeras pueden obtener sus rentas con o sin establecimientos permanentes. Es otra de las expresiones importantes que trae la ley. Que una sociedad extranjera puede o no tener en Colombia un establecimiento permanente. ¿Y qué es un establecimiento permanente? Entiéndase, con o sin sucursales, agencias, oficinas, minas o incluso un representante con poderes. Que eso es tener un establecimiento permanente. Entonces, por ejemplo, una multinacional extranjera llega a tener aquí en Colombia una mina de la que está sacando cualquier clase de mineral. Entonces se dice que tiene un establecimiento permanente. ¿Sí? Es extranjera, pero que sí tiene un establecimiento permanente aquí en Colombia. Porque hablan de las minas. Cuando sí tengan establecimientos permanentes en Colombia, entonces deben llevar contabilidad en la cual se discriminen las rentas que sí son obtenidas en Colombia y además no les serán aplicables las retenciones en la fuente preferenciales establecidas en los CDI, convenios para evitar la doble tributación internacional que Colombia ha venido firmando. Ahí están las más recientes o las que ya se están aplicando, con España, con Chile, con Suiza, con Canadá y con México. El de México todavía no está en aplicación. Todos los que mencioné antes ya se están aplicando. Entonces, amigos, si ustedes no tenían cosas por leer, ¿sí? Todo esto hay que leerlo. O sea, cancele eso de ver Yo Me Llamo, La Voz Colombia, la Chipchon Biaston Model, todo eso. Cancele todo eso y sáquele tiempo a entender lo que se ha venido aprobando en todas este tipo de leyes. Entonces, miren, estamos en las sociedades extranjeras, ¿cierto? Que pueden funcionar con o sin establecimientos permanentes. Entonces, cuando sí tengan un establecimiento permanente en Colombia, llámese una sucursal, una mina, entonces dice que no le van a aplicar las retenciones preferenciales que aplicaron estas leyes. Cuando usted estudie esta noche estas leyes, se va a dar cuenta que, por ejemplo, si una sociedad extranjera o una persona natural que reside en cualquiera de estos países es un accionista en una empresa colombiana, si es un accionista en una empresa colombiana, entonces la retención en la fuente para ellos puede ser del 15% o del 0%. ¿Sí ven? La retención sobre los dividendos grabados que se lleve. Pero entonces esas son retenciones en la fuente preferenciales siempre y cuando ellos no tengan ¿qué? Siempre y cuando no tengan establecimientos permanentes en Colombia. Porque si funcionan en Colombia con algún establecimiento permanente, entonces las retenciones en la fuente son como las de los demás que estamos trabajando dentro de Colombia. ¿Está clara esa parte? ¿Sí? Entonces hay retenciones en la fuente preferenciales para estos extranjeros, pero si se da la condición. Además, cuando no tengan establecimientos permanentes, su tarifa del impuesto de renta será más alta. Su tarifa del impuesto de renta será más alta. Ver el artículo 240 del estatuto modificado con el artículo 94 de la ley. Y adicionalmente tengo otra nota que dice el artículo 166 de la ley derogó toda la ley 962 y no es 962, me corrigen ahí que es ley 963. Es ley 963. La última parte de la lámina dice que derogó la ley 962, es la ley 963 de contratos de estabilidad jurídico-tributaria. O sea, Santos le empezó a quebrar los huevitos a Uribe. ¿Sí? Entonces estoy acá, volvemos. Estoy en esta segunda lámina
y estoy en el último párrafo, cuando no tengan establecimientos permanentes, su tarifa del impuesto de renta será más alta. Explico esa parte. ¿Qué pasó con las tarifas del impuesto de renta de las personas jurídicas? Si usted ya ha estado estudiando la ley, sabe que rebajó del 33 al 25, pero eso es para las que sean nacionales. Porque cuando leas el artículo 240, dice, a las extranjeras, que esa es la lámina en la que estoy, la tarifa es el 33. ¿Ven? Entonces, a una sociedad extranjera su tarifa es el 33, su tarifa del impuesto de renta. Entonces uno dice, pero es que las extranjeras casi nunca declaran, y claro, casi nunca declaran, ¿por qué? Porque el artículo 592 del estatuto, artículo 592, dice que a una sociedad extranjera sin domicilios en Colombia, entonces, cuando se ganan en Colombia algún ingreso, ¿qué le hacen? Retenciones. Y a los extranjeros sin domicilios en Colombia, las retenciones que les hagan, ese es su impuesto del año y no tienen ¿qué? Bueno, muy buenos días para las que no he saludado. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Buenos días, profe. Buenos Qué días, milagroso niñas. verlas. Digo, escucharlas. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Bien, sí, Bien, señor. profe. Ah, bueno. Hágame un favor y me prenden las camaritas ahí un segundito para que quede el registro, porque si no, grave. Y les explico. ¿Listo? En este momento, ¿cierto? Estoy compartiendo digamos, el primer del seminario, ¿cierto? La primera parte de lo que tiene que ver con la reforma tributaria, la ley 1607 de 2012, que fue donde se iniciaron esos grandes cambios, ¿cierto? Sobre lo que es el estatuto tributario, ¿correcto? Ustedes, ¿cierto? Van a hacer hoy un ensayo, ¿correcto? Le decía a Alice que les iba a dar una hora, pero como no ha llegado, más bien démosle hora y 5. ¿Listo? No, mentiras. Les voy a dar chance hasta que lo hagan, para que lo hagan hasta por la noche. Pongan mucho cuidado porque eso es parte fundamental de todo lo que tiene que ver con el derecho tributario, ¿cierto? Y la parte de lo que son los tributos en Colombia. ¿Estamos claros? Señor. Básicamente el impuesto sobre la renta. ¿Listo? Que recuerden que decíamos que es la, digamos, donde el Estado, el impuesto de la renta es donde más consigue ingresos el Estado. ¿Correcto? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ok, y vuelvo y repito, pues tomen nota de lo que crean que es conveniente para ustedes, ¿cierto? Ahí incluso le están proyectando las láminas y todo para que nos ubiquemos en el cuento, ¿cierto? Sobre todo, fíjense en ese cambio que ya hubo, que ya tengo que declarar sobre los patrimonios mundiales. O sea, que las personas que tenían depósitos por allá en Suiza, pues tienen que declararlos también. Y además, ¿cierto? Que esto constituye, pues, digamos, un cambio bien grande en lo que es toda la parte de la legislación. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Están escuchando bien? Sí, señor. El expositor es muy claro, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado. ¿Listo? Entonces la dejo con don Guevara. Declara. Sí, entonces, pero Pueden apagar las leer cámaras, no hay que salgan problema. al artículo 598, Bueno, que profe, tiene que ser gracias. retenciones de los artículos 407 a 411. Si el extranjero se ganó algún tipo de ingreso y le hicieron retención, pero que no es de los artículos 407 a 411, a pesar de que sí le hayan hecho retención, sí le toca declarar. Por ejemplo, una sociedad extranjera tiene aquí en Colombia un bien raíz. Vamos a ver ese ejemplo. Una sociedad extranjera tiene aquí en Colombia un bien raíz. Lo explota con arrendamientos. ¿Puede hacerlo? Sí. Y el inquilino no le hace retenciones porque es una persona natural. Entonces, ¿ese ingreso sufrió retención? No. ¿Esa sociedad extranjera tiene que declarar? Sí. ¿Y su tarifa va a ser? 33. ¿Sí? Entonces, o esa sociedad extranjera tenía el bien raíz, lo vendió y se lo vendió por una persona jurídica en Colombia y la persona jurídica le hizo retención del 1% por venta de activos fijos, pero esa retención no es de las de los artículos 407 a 411. Entonces, vendió el bien raíz, le hicieron retención, ¿tiene que declarar? Sí. ¿Sí ven? Entonces, hay varios casos en que una sociedad extranjera sin domicilios en Colombia sí se puede ver obligada a declarar. Cuando a sus ingresos no le hayan hecho retenciones o las retenciones que le hicieron no es de las de los artículos 407 y 411. Entonces, cuando sí le toque declarar, ¿cuál va a ser la tarifa? 33. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, sigamos. Cambiamos de subtema.
Aportes en especie a las sociedades. Allí también hubo otro cambio. Aportes en especie a las sociedades. Entonces, el artículo 198 de la ley 1607 derogó los artículos 14-1 y 14-2 del estatuto, y el artículo 98 de la ley agregó al estatuto los artículos 319 hasta 319-9. Sí, no tenía nada para leer, entonces 319 hasta 319-9. Con eso se establecieron nuevas reglas de juego en el caso de aportes en especie a las sociedades y en los casos de fusiones y escisiones. Esa parte es un tema largo, yo voy a tratar aquí de encapsularlo y decirles a ustedes qué es lo más importante de esta parte de la norma, ¿listo? Entonces, nuevas reglas de juego para los aportes en especie a las sociedades o para los procesos de fusiones y escisiones. Es que cuando también hay fusiones y escisiones, unos bienes pasan de aquí para acá, ¿cierto? O de acá para acá, o las dos que se están fusionando mueren y nace una nueva, ¿cierto? Y en las escisiones también pasa que una mamá da luz a dos hijas, así. Entonces se están pasando como si fueran aportes de una a la otra. Los bienes de la una están pasando a la otra. Entonces también le pusieron el ojo a eso y le pusieron reglas. ¿Cuáles son las reglas? Entonces miremos, si esas reglas no se cumplen, entonces se considerará que no hubo un aporte social a la sociedad o que no hubo una fusión o una escisión, sino que hubo una enajenación de bienes a la sociedad o una enajenación de bienes entre las sociedades fusionadas o escindidas. Ve el artículo 90 del estatuto. Les cité el artículo 90 del estatuto, ¿por qué? Ustedes saben lo que significa que la DIAN le diga a uno, no, cuando usted le dio ese aporte en especie a la sociedad, usted no estaba aportando, usted lo estaba ahora vendiendo. Usted estaba ahora vendiendo el bien. ¿Saben lo que significa que le digan a uno que lo que uno está haciendo era una venta? Pues que entonces el artículo 90 del Estatuto Tributario dice que la DIAN puede objetar los precios de venta. La DIAN puede objetar los precios de venta. Entonces, que si el precio de venta se apartó en más de un 25% del valor comercial del bien a la fecha de la operación, la DIAN puede objetar el precio de venta, ¿sí? Y que si yo lo que hice fue una venta de mi activo al pasárselo a la sociedad, entonces en mi declaración de renta yo tengo que declarar el ingreso bruto como una venta de un activo y abajo el costo que tenía el activo y declarar la respectiva utilidad o pérdida que se formó en la venta de un activo. ¿Están sintiendo el cambio ahí? Entonces, que usted tiene que cumplir las reglas que fijaron en estos artículos. De lo contrario, no hubo un aporte, sino una venta. ¿Listo? En todo caso, si se trata de colocación de acciones que ya habían sido readquiridas por la misma sociedad, eso sí es una enajenación de acciones. ¿Sí ven? Ese es un caso especial de las empresas que hay acciones en circulación, la propia sociedad las compra y luego las vuelve a vender. ¿Sí? Las vuelve a poner otra vez a la venta. La sociedad que haya hecho eso, adquirir sus propias acciones para poderlas otra vez en venta, eso sí es una venta. Dijeron que eso ya es una enajenación, porque es que la sociedad las puede aportar a otra. Bueno, entonces que eso es una enajenación. Lo mismo si se hacen aportes en especie a sociedades extranjeras, que ya explicamos que es una sociedad extranjera. Entonces, si usted le hace un aporte a una sociedad que es extranjera, si usted está aquí en Colombia y tiene aportó a una sociedad allá en Panamá o en Venezuela que sí es verdaderamente sociedad extranjera, no se dice que usted aportó, se dice que usted vendió. Que usted fue, eso es una venta. ¿Listo? Y incluso dice, estas últimas incluso son operaciones que se someterán al régimen de precios de transferencia. Si usted le hace un aporte en especie a una sociedad extranjera, se dirá que usted lo que estaba haciendo era vendiendo el bien que usted aportó allá, usted lo estaba vendiendo, y que esa operación tiene que sujetarse a precios de... ¿Saben qué es que una operación se sujete a precios de transferencia? Que tiene que hacerla a precios comparables. ¿Sí ven? Entonces, eso es el régimen de precios de transferencia, y esto la reforma también tocó más adelante, vamos a hablar de eso, del régimen de precios de transferencia, pero ahí les dejo la esencia. Las nuevas reglas de juego para que una operación con bienes sí se considere un aporte, y me corrigen ahí, dice, y uno no es, y no una enajenación, ¿sí? Para que leamos bien. Para que una operación con bienes sí se considere un aporte y no una enajenación, vienen. Aquí están las nuevas reglas de juego. En el caso de aportes en especie a sociedades nacionales, ¿cuáles son las reglas de juego para que ese aporte sí te lo dejen considerar un aporte y no una venta? A. La sociedad receptora del aporte, si recibe bienes depreciables, ustedes ya saben muy bien que son bienes depreciables,
los recibe por el mismo costo neto que tenían en el patrimonio del aportante y no podrá extender ni disminuir la vida útil del activo. Muy importante ese ajuste ahí. Es que estaban cogiendo activos que estaban en una persona natural o en un ente jurídico. Esto ya está como viejo. Pasémoslo a la otra sociedad y pasémoslo por un precio exorbitante. Y allá entra otra vez como un activo y allá lo empezaban a depreciar. Entonces, en la nueva sociedad que recibía el aporte, la DIAN descubría, todo esto es porque la DIAN se encontró con todos estos casos en la vida real, eso no es porque la DIAN se lo inventó, se lo encontraba en la vida real, que allá a la sociedad llegaba un activo por un precio más alto que si valiera como nuevo. ¿Con qué intención lo hacían así? Para que allá en esa sociedad empezaban a tener depreciación que les bajaba la utilidad a esa nueva sociedad, a esa empresa donde estaban aportando el activo. Entonces, no, señores, si se cumple esta regla, sí hay aporte. Si no se cumple esta regla, hubo una venta. ¿Listo? Entonces, no se puede pasar de aquí para allá por un precio distinto al que yo lo tenía y cuando lo reciban allá, no le pueden aumentar ni disminuir la vida útil. Si recibe mercancías, si lo que estoy pasando para allá son mercancías, las seguirá tratando como mercancías. Al recibir los bienes, la sociedad no afectará nada en sus cuentas de ingresos. O sea, la sociedad que recibe el aporte en especie, no puede decir que le recibió el aporte en especie una parte como capital y la otra parte que como prima, que no. Allá entra como activo contra capital social. Ya, no puede haber otro tipo de cuentas afectadas allá en la sociedad que está recibiendo el activo. ¿Estamos? Y el socio que aportó en especie, pues, ¿qué tiene que hacer? Cambió un activo por otro. Cambió un activo por otro. Tenía una máquina vieja y recibió acciones. ¿Listo? Pero el cambio en el patrimonio de él, pues, tiene que ser por el mismo valor. Cambió un activo, le entró otro. ¿Estamos? Segunda regla. El aportante recibe acciones que registrará por el mismo costo fiscal que tenían en su patrimonio los bienes que aportó. ¿Listo? Sin formar ni ingresos, ni mucho menos pérdidas, que la DIAN rechaza como no deducibles. Ahí les cité un concepto de la DIAN, que cuando usted se dedicaba a aportar en especie de bienes y se los daba a una sociedad y usted terminaba dándoselos y usted perdiendo, entonces usted tenía un activo por 10 millones y lo pasaba ya por 5 millones. ¿Usted cuánto perdió ahí? 5, formabas una pérdida acá en tu contabilidad como socio. La DIAN siempre ha rechazado esa pérdida. Ahí está, concepto 61450 del 2005. ¿Listo? Si el aportante fue un aporte en industria, ese es más interesante, ese me descrestó, dice, si el aportante hizo un aporte en industria, eso en las SAS creo que algunas SAS dejan hacer aportes a veces en industria. ¿Me corrige algún abogado que estoy diciendo algo que no es cierto? Porque en las antiguas comanditas, ¿se acuerdan? Los que tienen canitas se acuerdan de esas sociedades, ¿no? Sí. Las comanditas simples. ¿Sí? Porque es que las nuevas generaciones solo escuchan SAS. Las del Chavo del 8, SAS. ¿Sí? Pero los que tenemos más canitas sabemos que existen sociedades en comandita simple, comandita por acciones, limitadas, ¿cierto? Y en mi experiencia recuerdo que en las comanditas simples o comanditas por acciones siempre hay un socio gestor. Vean, si hay canitas por aquí. Están tinturadas nomás, ¿ya? Entonces, hay socios que aportan en industria, o sea, que no hacen aporte en dinero ni en especie, sino que aportan en su trabajo, ¿cierto? El aporte en industria es el aporte en trabajo. Entonces, cuando en una sociedad del tipo que sea, el socio lo que hace es un aporte en industria, entonces sí debe reconocer un activo, acciones contra un ingreso en renta. El propio socio que lo que va a hacer es aportar su trabajo. En la contabilidad de él, en la declaración de renta de él, ¿qué es lo que tiene que reconocer? Activo, acciones contra ingreso, para equilibrar la partida doble. Porque lo que no aportó ningún dinero ni ningún bien, está aportando es su trabajo. Entonces, que tiene que reconocer en su patrimonio acciones contra ingreso. ¿Listo? Contra ingreso. Y ese ingreso en la sociedad, miren lo que le pasa a la sociedad que le recibe un aporte en industria al socio. ¿Qué es lo que tiene que reconocer? Gasto contra patrimonio. Gasto contra capital social, aporte en industria. Y el gasto sometido a retención, como dice ahí, ¿cierto? Sujeto a retención. ¿A retención a qué tarifa? A ver. No. Eso es un otro ingreso tributario. Eso se va por el 3.5. Eso se va por el 3.5. ¿Sí?
Ahí la interpretación es que eso se va por el 3.5, ¿listo? ¿Sobre qué base? A partir de 470.000. Entonces ahora el problema es cómo tasamos ese aporte en industria. ¿En 71 BTs o menos? Porque a partir de 71 BTs es que genera retención. Pero ahí ya está establecido lo que implica de ahora en adelante decir que usted entró a una sociedad con aporte en industria. ¿Sí ven lo que implica? Ahí está el cambio. C. Si la sociedad receptora vende los activos recibidos, si la sociedad receptora vende los activos recibidos y lo hace antes de 2 años, entonces la utilidad que se produzca en esa venta no se podrá afectar con compensaciones de pérdidas o de excesos de renta presuntiva sobre líquida. Como quien dice que si la sociedad recibe el activo y luego en menos de 2 años lo sale a vender y se le forma una utilidad, esa utilidad tiene que estar sumando dentro de la renta líquida gravable del periodo, porque no se va a poder afectar con compensaciones o excesos de pérdida de renta presuntiva. ¿Por qué el gobierno llevó hasta el Congreso así? Es porque entonces, en la práctica, la DIAN se pilló todos estos muñecos que se armaban entre socios, se pasan el activo para acá, yo lo vendo, yo tengo la utilidad acá, yo tengo pérdidas, yo las de ¿sí? Pintar muñecos tributarios, por eso le pagan al abogado más que al contador, porque él es el que pinta el muñeco. Y el pobre contador ejecuta, hermano, ejecute. Sí, ejecute. Entonces, miren, aquí la mayoría son contadores, ¿cierto? Muy bien, miren, aprendan cómo es que se hacen muñecos. Todo eso es lo que el abogado tributarista, porque contratan es un abogado tributarista en la empresa, se sienta, pinta el muñeco, y el abogado no sabe de cuentas PUB ni nada, eso es del contador, que lo registre él. Sí. Entonces, miren, a todos estos muñecos le puso ojo la DIAN y estas son las nuevas reglas de juego. Si esto no se cumple, entonces hubo una enajenación, hubo una venta. Se tienen que cumplir todas estas condiciones que dijimos aquí. Las reglas para el caso de las fusiones y excisiones, se estableció que estas pueden ser adquisitivas cuando se realizan entre entes no vinculados o reorganizativas cuando se realizan entre entes vinculados. O sea, usted va a empezar a escuchar en la doctrina de la DIAN, eso es una fusión reorganizativa o eso es una fusión adquisitiva. ¿Sí ven? Ese es el lenguaje al que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. ¿Fusión adquisitiva cuándo? Cuando se hace entre entes no vinculados. Fusión reorganizativa, cuando sí se hace entre entes vinculados. ¿Listo? Y ustedes ya entienden qué es cuando hay vinculación, cuando el mismo dueño de acá mayoritario es el mismo dueño mayoritario de allá. ¿Listo? Entonces, o mediante filiales y subsidiarias y todo el muñeco que se puede armar entre sociedades. Entonces, entre las sociedades que participen en esos procesos, se debe cumplir las mismas reglas que antes mencionamos para el caso de un socio y una sociedad, las mismas reglas. Que el activo que vaya a pasar de esta sociedad para esta otra sociedad en el proceso de la fusión, que tiene que salir por un costo que acá llegue por el mismo costo, ¿sí ven? Que el socio que está aportando el activo, entonces lo único que hace es cambiar un activo por, la sociedad que esté absorbiendo o fusionando, porque estamos hablando de fusiones, que entonces los activos que pasen para allá para acá, se cumpla todo lo que ya dijimos también en la lámina anterior. Y adicionalmente, entre los accionistas o socios, esta es la parte más enredada, esta parte de las fusiones, dice, adicionalmente, entre los accionistas o socios de las entidades que participan en la fusión o escisión, se dirá que no hubo enajenación de acciones si los socios o accionistas que poseían el 75% más de participación en los procesos adquisitivos o el 85% más de participación en los procesos reorganizativos, siguen teniendo el mismo nivel de participación proporcional en las nuevas sociedades que surjan de los procesos. Además, si antes del segundo año gravable siguiente a la fusión o escisión, el accionista vende voluntariamente sus acciones o cuotas, entonces en ese año de la venta liquidará el impuesto de renta que hubiera declarado en el año de la fusión, incrementado en un 30%. ¿Sí vieron el enredo ahí? Esto es para sentarse y remasticarlo. Hay que sentarse a hacer muñequitos. Me voy a fusionar, o nos vamos a fusionar. Y yo soy el accionista de esta que está aquí, la sociedad A, y tengo un 75%. Nos fusionamos y armamos una nueva. En la nueva yo debo seguir teniendo el 75%. Si no, si allá me parece ya un 90%, uy, hermano, ya lo que hice fue una venta de mis acciones hacia la nueva empresa. Eso es más o menos lo que se extracta
de estas nuevas instrucciones para los procesos de fusiones y escisiones. Entonces, esto va a llevar a que en efecto tengamos que estarnos sentando a hacer muchos ejercicios para mirar los efectos que va a traer esto. Pero en esencia estas son entonces las reglas de juego para que el proceso de fusión o escisión se diga que solo fue una fusión normal y que no hubo una venta de activos entre las sociedades fusionadas o entre los accionistas de las sociedades que participan en el proceso. Pasamos a otro subtema, las copropiedades. Más de un contador trabaja con copropiedades, incluido mi esposa. Llega tarde todos los días. Ole, las copropiedades son un pueblo chiquito, infierno grande. ¿Qué cosa? Todos los días me cuenta chicharrones distintos en la copropiedad. Entonces, miren que la DIAN también se cansó de que las copropiedades se estaban enriqueciendo y les puso una nueva regla. Entonces, ¿cómo es la regla con las copropiedades frente al impuesto de renta? Miren, el artículo 186 de la ley 1607 dispuso que a partir del ejercicio 2013, ahí me faltó como un que, dispuso que a partir del ejercicio 2013, las personas jurídicas que administran copropiedades de uso comercial o mixto, porque ustedes recuerdan cuáles son las tres categorías de las copropiedades, de vivienda, comerciales o mixtas. Entonces, ¿con cuáles se metieron? Con las comerciales o mixtas, las de vivienda no. Entonces, con las comerciales o mixtas, sin incluir las que administran copropiedades sobre vivienda, si explotan áreas comunes, si explotan las áreas comunes. ¿Con qué explotan las áreas comunes? Ahí les dejé unos ejemplos, con arrendamientos, servicios de parqueadero, publicidad. Uno se sube al ascensor y desde el ascensor ya le están metiendo uno publicidad, ¿sí? Vallas por todo lado. Eso es explotar las zonas comunes. Están sacando de renta a las zonas comunes. Entonces, cualquiera que sea la forma de explotación de una zona común, entonces pierden la condición de no contribuyentes de los impuestos, está en plural, de los impuestos nacionales, está en plural, otorgada por el artículo 33 de la ley 675 del 2001. Entonces, ¿qué significa eso? Miren, que si la copropiedad le da por explotar con un arrendamiento, con un parqueadero, entonces, ojo a lo siguiente, eso las vuelve contribuyentes del impuesto de renta, primer impuesto. Segundo, la va a hacer pagar industria y comercio. ¿Listo? Tercero, la va a hacer pagar GMF. ¿Qué es GMF? Gravamen a los movimientos financieros, sobre todos esos ingresos de la explotación de esas áreas comunes. Ya vamos en 3 impuestos. ¿Nos queda cuál? El IVA. El IVA. Y en el IVA, entonces yo tengo por ahora, sujeto a cambio, una interpretación de que el IVA, la reforma tributaria trajo un artículo donde dice que el IVA van a responder es por el IVA en el servicio de parqueadero. Frente al IVA van a responder es en el servicio de parqueadero. Los demás, entiendo, no los haría responsables del IVA. Que alquilan una zona común, una parte para publicidad. Por ahora entiendo que no genera responsabilidad frente al IVA, que solamente es el servicio de parqueadero. ¿Y a qué tarifa? Ya vamos a ver los cambios en las tarifas al 16. Al 16. Entonces, los otros 3 impuestos sí son fijos. Renta, industria y comercio y GMF. O sea, ahí sí que esas copropiedades se van a tener que sentar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos explotando estas zonas comunes? ¿Nos da más plata explotarlas así tengamos que pagar impuestos? Y ya, eso van a seguir explotando esas zonas comunes. ¿Por qué? Porque con la explotación de las zonas comunes es que le rebajan la cuota de administración a todos los dueños de los locales, ¿sí o no? Entonces, antes la DIAN les dijo, bueno, sigan explotando zonas, o el ministro de Hacienda, siguen explotando zonas comunes, pero me entran a responder por los impuestos que hasta ahora se han venido ahorrando, porque hasta ahora han explotado lo que han querido y no han pagado ningún impuesto. ¿Y por qué no han pagado ningún impuesto? Porque hay un decreto para el año 2009, creo que es el decreto 1060, si me falla la memoria, que dice que las copropiedades en su objeto social también pueden incluir no solo la administración, sino la explotación de las zonas comunes. Porque la ley 675 dice que su objeto social es la mera administración de las zonas comunes. Pero con ese decreto del año 2009 dijeron, no, también pueden explotar las zonas comunes. Y siguen teniendo los beneficios de la ley 675 de no ser contribuyentes. Pero entonces ya esta nueva ley les dice, mire, si me explotan eso, pierden los beneficios de ser no contribuyentes de los impuestos nacionales. ¿Ok? Incluso impuestos nacionales, y el industria y comercio es municipal. Entonces,
no sé, ahí sí ya me falló como un poquito la interpretación, si la industria y comercio también se les pueda meter. Yo creo que va a haber, ¿sí? O si no, va a tocar estudiar otra vez la ley 675 del 2001, a ver si es impuestos nacionales y municipales. Porque si la ley 675 la estaba exonerando de impuestos nacionales, pero esta ley 607 le dice, me entran a responder por los impuestos nacionales. Cuando pierdan esa condición, entonces, frente al impuesto de renta, que es uno de los que van a tener que responder, pasan a ser contribuyentes declarantes de renta en el régimen tributario especial. O sea que, ¿qué tienen que hacer estas copropiedades de una vez? Tienen que ir al RUT y ponerse la responsabilidad 04, ya, y mandar a enmarcar ese RUT. Somos un 04 ya, ¿sí? Ya tenemos 04, régimen tributario especial. ¿Y cómo tributa el régimen tributario especial? Con tarifa del 20%. ¿Sobre qué? Sobre el excedente que no se piense reinvertir en el objeto social. Pero en las copropiedades, si eso les llega a dar excedente, si es que les da, porque muchas dan es pérdida. Si les da excedente, eso siempre se dice que lo van a reinvertir, ¿cierto? En el objeto social. ¿Cuál es el objeto social? Administrar las áreas comunes. ¿Listo? Pero entonces pilas que cuando uno lo mete en el régimen tributario especial, ¿ustedes se acuerdan el veneno que tiene en el régimen tributario especial los gastos no deducibles? ¿Se acuerdan de ese veneno? Que si a usted en el régimen tributario especial le da excedente fiscal y le da excedente contable, pero el excedente fiscal es mayor que el contable producto de los gastos no deducibles, esa parte correspondiente a los gastos no deducibles no se puede bajar como exenta y sí produce impuesto. Eso es lo que significa estar en el régimen tributario. Cuando usted le da excedente fiscal y excedente contable, pero el excedente fiscal es mayor al contable producto de los gastos no deducibles, esa partecita se debe producir impuesto. Artículo 358 del Estatuto y artículo 8 del Decreto 4400. Porque les toca también regirse por todo lo que diga el Decreto 4400 de diciembre del 2004. Entonces, miren que aquí tengo una seña, no la apunté, pero en la página 2 del RUT de una copropiedad, también ellos siempre en la página 2, para la casilla 69, colocan tipo de ente jurídico 21. Y 21 es que son una copropiedad que administra una... o sea, copropiedad de uso, propiedad horizontal, o sea, es que me empiezo a enredar con la terminología. Entonces, en la página 2 del RUT, en la casilla 69, colocan el código 21, que son una copropiedad, ¿cierto? Para mí, eso tiene que seguir figurando allá. Lo nuevo es que entonces, en la primera página del RUT, tiene que aparecer ahora el 04, si van a estar explotando estas zonas comunes. Además, se les dice que los recursos de las explotaciones de las áreas comunes no se pueden dirigir al mantenimiento de áreas privadas, sino solo al mantenimiento de áreas comunes. O sea, eso suena como que cuando estén liquidando su declaración de renta y estén diciendo que el excedente del ejercicio lo van a reinvertir en el objeto social es solamente ¿qué? Mantenimiento de las áreas comunes. Si lo llegan a reinvertir en pintarle la fachada al Banco Colpatria, que es el que más cositas nos da, entonces eso no es un área común, eso es un área privada. ¿Listo? Sigamos. La prima en colocación de acciones, otro tema. La prima en colocación de acciones. Bueno, si no lo dije antes, hay una cosa muy importante que explicar acá, sobre todo para los que no manejan bien la parte tributaria. En el cuadro que les mostré en Word, con los cambios al estatuto tributario, el cuadro temático, ¿sí? Todos los cambios que haya hecho la ley 1607 afectan a qué ejercicio. Si estamos hablando de impuesto de renta, ¿afectan a qué ejercicio? Al 2013. ¿Listo? Al 2013. Esto no va a tener efecto en la declaración en el ejercicio 2012 que están cerrando. Solamente una cosa que la vamos a ver, que es el saneamiento de los activos ocultos o de los pasivos inexistentes. Ahí sí se dijo puntualmente que se puede meter en la declaración 2012 o 2013. Usted va a tener que escoger. Entonces, ahí sí, porque la norma dijo puntualmente que eso se puede meter en la declaración 2012, eso sí va a afectar entre el ejercicio 2012. Y ojo que las normas del Estatuto Tributario están clasificadas entre normas sustantivas y normas de procedimiento tributario. Entonces, cualquier cambio a las normas sustantivas de cualquier impuesto, renta, IVA, cualquier cambio a las normas sustantivas de un impuesto, ¿cuáles son las normas sustantivas? Las que hablen del hecho generador, la base gravable, el sujeto pasivo, las tarifas, esas son la parte sustantiva de un impuesto. Entonces, cualquier cambio a la parte sustantiva de un impuesto aplica para el ejercicio siguiente, pero cualquier cambio a la norma procedimental
cualquier cambio a la norma procedimental sí aplica en forma inmediata para cualquier declaración que se vaya a presentar. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver que a las personas naturales, por ejemplo, modificaron normas de procedimiento tributario. ¿Dónde van las normas de procedimiento tributario? Desde el artículo 555 hasta el 869, más o menos. Cualquier cambio que hayan hecho del artículo 555 al 869, eso es procedimiento tributario. Entonces, por ejemplo, las personas naturales cogieron el artículo a las asalariadas y a las trabajadoras independientes, les cogieron el artículo 593 y 594, raya 1, raya 2, ahora lo miramos bien, y les bajaron el tope de los ingresos que obligan a declarar renta. ¿Eso qué significa? Eso es norma de procedimiento tributario. Eso entonces sí afecta al ejercicio 2012, que es el que vamos a presentar. ¿Sí ven? Entonces, pilas con el estudio de ese cuadro. Cualquier cambio a la parte de los artículos que son normas sustantivas afecta al ejercicio siguiente. Y cualquier cambio a las normas procedimentales, desde el artículo 555 hasta el 869, sí puede afectar a las declaraciones que apenas vamos a estar presentando, que sean del ejercicio 2012 todavía. ¿Listo? ¿Esa parte está bien? Seguimos acá. La prima en colocación de acciones ya no será un ingreso para las sociedades que la recibían. Miren, aquí metieron una revolcada con lo de la prima. ¿Sí? Y es serio porque con la prima muchos abogados y contadores sabían de cómo se jugaba con la prima, ¿cierto? Eso pasaban, pase para acá, sobre todo con las sociedades de papel. Papá, usted se va a morir. Papá, hagamos una sociedad de papel, venga, venga. Papá, pase todos sus bienes para acá, para la sociedad, y eso entra una parte como capital y la otra como prima. Luego usted tiene allá unas acciones, eso las puede regalar y nosotros ya quedamos aquí como accionistas de la sociedad. ¿Sí? O se las da pues a otra persona de la familia también. Pero entonces en la prima se la distribuían entre los que ya eran accionistas y la prima era un ingreso no grabado entre los accionistas. Entonces ese ingreso no grabado para la sociedad cuando la sociedad recibe esa prima, y luego cuando la capitalizaban o la convertían en acciones era un ingreso no grabado para los accionistas. Ese era el atractivo de la prima. Pues todo eso se acabó. Todo eso se acabó. Entonces miren cómo queda el panorama del manejo de las primas, y les recomiendo leer un artículo que vamos a publicar el miércoles en el portal con más detalles sobre la prima. Hoy les pusimos uno sobre la retención de la fuente sobre pagos laborales, ¿sí? Para que se coma el refrigerio bien rápido y se lo pueda leer ahí a la hora del refrigerio. Entonces, sobre los cambios en la retención de la fuente sobre pagos laborales, pero entonces les explico, y el del miércoles es sobre la prima. Entonces miren lo que pasa con la prima en colocación de acciones. Con los artículos 91 y 198 de la ley 1607 se modificaron los artículos 36 y 36 raya 3 del estatuto. Esos son los dos artículos que hablaban de la prima. Por consiguiente, las nuevas primas en colocación de acciones, las nuevas, que se generen desde el 2013 en adelante, dejarán de tratarse como un ingreso para la sociedad receptora, ingreso que luego restaban como no grabado, o hasta distribuían en acciones a todos los socios formando para ellos un ingreso no grabado, ¿cierto? Así era como se manejaba la prima. Incluso las primas que ya venían a diciembre 31 de 2012 en el balance, si se capitalizan, formarán ya un ingreso grabado. Tan de malas los que no habían capitalizado esas primas. Porque hasta el 2012, si usted recibía primas en una sociedad, ¿qué hacía la sociedad? Capitalicemos la prima, la volvíamos en acciones. Y todos los que recibían acciones estaban recibiendo unas acciones contra ingresos. En las declaraciones de ellos era acción contra ingreso. ¿Pero era un ingreso? No grabado. Hermanos, si estas primas no las capitalizaron hasta diciembre del 2012 y ahora las van a capitalizar, cuando ya las capitalicen, ¿qué dice el artículo 36 raya 3 en este momento? Eso ya no es un ingreso no grabado. Eso ya pasó a ser ingreso grabado. De malas los que no capitalizaron esas primas que tenían ahí en el balance hasta diciembre del 2012. Entonces, las nuevas primas que se generen del 2013 en adelante se manejarán y solo para efectos fiscales. Miren que ahí se formó un enredo impresionante. Esto que dispuso el artículo 91 de la ley, ¿sí? Y creo que yo quiero rectificar una cosa, a ver si es el 91 o era el 94, porque me lo estaba aprendiendo de otra forma. Esperen, yo confirmo acá en el texto de la ley, ¿sí? Sí, es el 91. Entonces, eso que hizo el artículo 91, usted tiene allá en su material el texto de la ley. Abrámoslo un momentico, miren lo que dice el artículo 91. Ubiquémoslo un momentico, es que es cortico, pero es muy sustancioso. Es muy sustancioso, ¿sí? Es como, ya saben en qué parte está el texto de la ley, ¿cierto?
Busque la página 44 de ese material que es del solo texto de la ley. Es que la numeración de las páginas no quedó continuada, entonces el solo texto de la ley tiene su propia paginación. El solo texto de la ley tiene su propia paginación. Entonces en la página 44 arriba está el artículo 91, ¿sí? ¿Lo ubicaron? Entonces, ¿qué dice? Modifíquese el artículo 36 del estatuto, el cual quedará así. Artículo 36, prima en colocación de acciones o de cuotas sociales. Dice, para todos los efectos, ¿qué? Tributarios. O sea, en la parte contable, ustedes van a seguir haciendo lo que les permite hacer la norma contable. Y a partir del 2015, lo que les permite hacer, ¿quién? Ah, las NIF. ¿No se han estudiado el 2784? Son 200 paginitas nomás. ¿Sí? Entonces, eso empezará a aplicar a partir del 2015. La aplicación efectiva de las NIF plenas empieza en el 2015. Estos 2 años, 2013 y 2014, el 2013 es año de preparación y el 2014 es año de... No han estudiado. Año de transición, se dice. Ya el 2015 es el año efectivo de la aplicación de las NIF. Entonces, pilas. Entre 2013 y 2014 vamos a seguir usando en la parte contable el 2649. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué dice? Para todos los efectos tributarios, el superávit de capital correspondiente a la prima en colocación de acciones o de cuotas sociales, según el caso, hace parte del aporte. Hace parte del aporte. Y por tanto, estará sometido a las mismas reglas tributarias aplicables al capital. Entre otras, integrará el costo fiscal respecto de las acciones o cuotas suscritas exclusivamente para quien la aporte y será reembolsable en los términos de la ley mercantil. Yo estoy haciendo ejercicios con eso y por eso les digo que lean el artículo que va a salir el miércoles, porque si ven que se meten hasta con ley mercantil. Entonces, dice, punto seguido, por lo tanto, la capitalización de la prima en colocación de acciones o cuotas no generará ingreso tributario ni dará lugar a costo fiscal de las acciones o cuotas emitidas. Entonces, ustedes entienden que cuando hay una operación con prima, eso se afecta a la contabilidad tanto de la sociedad que recibe el dinero del accionista como la contabilidad del propio accionista. Entonces, el artículo 36 es un artículo que está a qué altura del estatuto tributario, a la altura de los ingresos. ¿Para quién era que se formaba un ingreso en una operación con prima? Para la sociedad. Para la sociedad, cuando la sociedad ponía sus acciones, alguien se las compraba y pagaba por encima del valor nominal, ¿estaba pagando con qué? Estaba pagando con prima. Entonces, ¿la sociedad cómo contabiliza eso? A ver, plan de cuentas. 3205. En la cuenta, el capital social entra a la cuenta. ¿Hablamos como contadores? ¿Sí? Hablamos como contadores. Hay algunos que son abogados y no nos van a entender. ¿El doctor es abogado? Sí. Es que los contadores nos fascina el book, ¿cierto? Nos sentimos como taxistas. En la 31 contra la 14. Sí. ¿No es así? Yo escucho a todos los asistentes, no es que lo tengo en la 14. Y un jefe que era mío, jefe en Cali, en la 14 en Cali, ¿qué es? Es un almacén. Me dice, a mí dígame los inventarios, la 14 es un almacén, hermano. Sí, uno se acostumbra, sobre todo los asistentes no pasan de la 14 a la 28, a la 31, no sé qué. Pero hoy hablemos así. Entonces, cuando la sociedad recibía el dinero aportado por un socio, la parte del valor nominal de las acciones que están emitiendo, ¿dónde entra? A la cuenta 31. Y el exceso que pagó el accionista, que es una prima, entra a la cuenta 32. En la parte contable. Y en la parte fiscal, ¿qué hacían entonces las sociedades hasta el 2012 en sus declaraciones de renta? En la parte fiscal tienen que declarar un ingreso bruto y bajarlo como ingreso no grabado. Eso es lo que tenía que hacer la sociedad. Pero ¿bajo qué condición lo podía bajar como ingreso no grabado? Bajo la condición de que esa prima no la iba a estar distribuyendo en dinero, sino que lo máximo que podían hacer y mantenían el beneficio era distribuirlo en acciones. Esas eran las condiciones para la sociedad. O dejar esa prima incluso hasta el día en que la sociedad se liquidara, si no la repartían en acciones durante la existencia de la sociedad, dejarla hasta la liquidación de la sociedad y distribuirla al día de la liquidación de la sociedad. Y la habían tenido una doctrina por ahí de que cuando la sociedad distribuía al día de la liquidación esas primas que tenía allí, no se perdía el beneficio para la sociedad de haber tratado eso como un ingreso no grabado, pero para el accionista
esperarse hasta el día de la liquidación de la sociedad si le formaba para él un ingreso grabado. Entonces, la única en la que la sociedad y el socio se beneficiaban hasta el 2012 es que la prima solamente se podía distribuir a todos los accionistas como en acciones. Y ahí la sociedad se había ganado su beneficio y los socios también se ganaban su beneficio de que le entraban acciones, más acciones, ¿sí? Y era un ingreso no grabado también para ellos. ¿Estamos? Esa era la esencia de la prima hasta el 2012. Entonces, miren lo que está diciendo esta nueva versión del artículo 36, raya 3, que para efectos tributarios, es para efectos tributarios, la sociedad, si llega a colocar acciones con prima, ya no va a decir que obtuvo un ingreso. No, ya no hay ingreso. Ya no hay ingreso. Y si algún día le da por capitalizar la prima, es como si hubiera hecho, ¿qué? Una distribución en acciones, pero ¿a favor de quién? ¿Solamente del o exclusivamente a favor del accionista que las pagó? Y sin que se vuelva a generar nueva, dice, la última parte de la norma. Por tanto, la capitalización de la prima en colocación de acciones o cuotas no generará ingreso tributario. Ahí sí se forma un ingreso tributario ¿para quién? Para el accionista. Para el accionista que da cuenta, ni dará lugar a costo fiscal de las acciones o cuotas emitidas. Entonces, queda como o sea, esto va a tocar como llevar unas cuentas de orden en la contabilidad, porque que van a capitalizar la prima. Pero la prima en la parte mercantil, así haya sido un solo accionista el que la pagó, cuando la sociedad decida capitalizar la prima, puede distribuirle acciones a todos, ¿sí o no? En la parte mercantil, la sociedad que decide capitalizar una prima libera acciones y se las distribuye a todos. En la parte mercantil eso no quedó prohibido. Todo esto es para efectos, ¿qué? Tributarios. Y entonces la DIAN está diciendo, para efectos tributarios, si capitalizan la prima, es como si se hubiera llevado a capital social el aporte social que ese accionista ya tiene como aporte social. Entonces, en la contabilidad del accionista, para efectos tributarios, él no va a formar nada, ningún ingreso. Y los accionistas que reciban acciones producto de la capitalización de la prima, pero que eran accionistas que no habían aportado esa prima, ellos van a estar recibiendo acciones de parte de la sociedad, porque la sociedad puede capitalizar la prima liberándole acciones a todos, ¿cierto? Pero el accionista que no había aportado la prima y le entregan más acciones, en mi interpretación, en la parte fiscal, él va a formar es un ingreso que es solo contable y no es fiscal. O sea, se armó un enredo. Se armó un enredo. Porque la norma aquí ya está diciendo que si capitalizan la prima, es como si hubieran llevado de superávit a capital social un dinero que el accionista que sí aportó ya tenía como aporte social. Y todos los demás accionistas, ellos no habían aportado la prima. Entonces ellos van a estar recibiendo también un ingreso, pero es un ingreso que va a ser contable y que no es fiscal. Estoy hablando de los otros accionistas. ¿Sí tratan de captarme el punto? Entonces, les aconsejo que si se quedaron un poquito desubicados, estudien con más despacio el editorial larguito que hicimos para el miércoles, pero esta parte es un cambio bien grande. Es un cambio bien grande porque los abogados, les cuento, los abogados usan mucho sobre la prima, sociedades recién creadas. Y eso lo objetó las supersociedades. ¿Cómo así que una sociedad recién nacida y con prima? La prima es algo que tiene lógica cuando una sociedad ya lleva años existiendo. Incluso, ustedes recuerdan que este proyecto de reforma tributaria, Echeverry, el anterior ministro de Hacienda de Echeverry, se le filtró un borrador por allá en mayo del 2012, ¿se acuerdan? El borrador inicial decía que se iba a poder seguir tratando como prima en las sociedades, la prima iba a seguir siendo un ingreso, pero si la sociedad tenía más de 5 años de existencia. Porque es que los abogados han abusado de que meten prima en una sociedad recién nacida. Y la prima es para una sociedad que ya tiene renombre comercial, por eso se cobra con prima las acciones. ¿Usted quiere ser accionista de Bavaria? ¿Bavaria cuántos años tiene? Entonces le pueden cobrar con prima. ¿Sí ven? Pero los abogados estaban jugando mucho con la prima para armar muñecos tributarios en los que se beneficiaban la sociedad y los socios, y eran sociedades recién nacidas. ¿Ok? Entonces, esta es la nueva regla de juego para las nuevas primas. ¿Y qué pasa entonces con las viejas primas? ¿Sí? Lo que ya dije, las que tengan ahí en el balance de diciembre 31 del 2012, si las capitalizan, hermanos, eso ya es ingreso grabado a los accionistas. Si las distribuyen en dinero, pues peor. Porque cuando la sociedad se había restado el ingreso como no grabado, la condición era que no podía distribuir eso en dinero. Entonces, si las distribuyen en dinero,
hermano, la sociedad vuelve a declarar ingreso grabado y los accionistas están recibiendo también acciones en especie, o sea, dividendo en especie y es un ingreso grabado para ellos. ¿Estamos? Ese es el efecto de todos estos cambios. Además, y no ha terminado la prima, dice, además, las nuevas primas quedarán grabadas con impuesto de registro en cámaras de comercio, con tarifas entre el 0.1 y 0.3. Es que en eso también están ganándose la plata los abogados que armaban el muñeco diciendo, metamos el aporte, una parte como capital social y la otra parte como prima. La prima no producía impuesto de registro. ¿Quién es el que cobra el impuesto de registro? Las cámaras de comercio. ¿Desde cuándo existe el impuesto de registro? Desde la ley 223 del 95. Entonces, por eso esta reforma tributaria modificó todos estos artículos que están viendo allí de la ley 223 del 95. ¿Es la ley 223? Sí, la 223 del 95 y también un artículo de la ley 488 del 98 que se relacionaba con el impuesto de registro en los aumentos de capital social. Entonces, esas son las nuevas reglas de juego. El que quiera seguir jugando, compre. Estas son las nuevas reglas de juego. ¿Listo? Sigamos. Ah, y otra cosa con la prima, que lo que dice esta lámina. Para el accionista que pague por las nuevas primas, la misma sería mayor costo fiscal de sus acciones. Y otro párrafo dice, pero cuando esa prima se registre como un activo intangible, miren que le cité hasta el PUC. Los que no manejan el PUC tienen que tratar de encontrar porque ¿cuántos planes de cuentas hay en Colombia? Hay como 18 planes de cuenta, 19 planes de cuentas. Entonces, pero cuando esa prima se registre como un activo intangible 160505 crédito mercantil adquirido por haber quedado con más del 50% del capital social de la sociedad, ver la circular conjunta 011 de la Superfinanciera y 006 de las Supersociedades del año 2005, numerales 15 hasta el 19. Esto no lo dice la ley, ¿no? Esto es porque a mí me toca investigar para dejarles a ustedes molidito qué es un crédito mercantil adquirido. Entonces, si usted es un accionista que se compra más del 50% de las acciones de otra sociedad y encima de eso las pagó con prima, entonces la norma mercantil, la de la superintendencia, le dice, usted tiene derecho, porque quedó con más del 50% de participación en esa sociedad, usted tiene derecho a que una parte la deje en la cuenta 12, en la cuenta 1205 acciones, y la otra parte la lleve a intangibles. Si usted compró acciones con prima y todo, pero no quedó con más del 50%, ¿dónde va a dejar todo? En la cuenta 12. Cuando pagues y quedes como dueña más del 50%, la parte que pagaste por encima del valor nominal sí la puedes dejar en la cuenta intangibles. Y resulta que entonces ese intangible se podrá amortizar fiscalmente cumpliendo lo indicado en el nuevo artículo 143-1, creado con el artículo 110 de la ley 1607. Ah, es que la DIAN también tenía casadas unas peleas con socios que aportaban en una sociedad y el socio quedaba acá con la cuenta crédito mercantil adquirido y con unos fallos del Consejo de Estado se dijo que ese crédito mercantil adquirido sí podía formar vía amortización, podía formar un gasto deducible en la declaración de renta y la DIAN peleaba que no. Entonces la DIAN perdió muchos casos en el Consejo de Estado y el que tiene ese activo intangible sí lo puede amortizar y formar un gasto deducible. Pero entonces aprovecharon la reforma tributaria y crearon este artículo. Y dice, usted me va a amortizar el crédito mercantil adquirido, usted me va a amortizar eso que tiene en la cuenta 160505, me tiene que cumplir estas condiciones. Entonces usted se lee esta noche el 143-1 y ahí están las condiciones. ¿Cómo le van a dejar amortizar eso formando un gasto deducible? Que usted tiene que demostrarles que el demérito de esa sociedad en la cual usted entró pagando prima, usted tiene que demostrar que en verdad esa sociedad en la que usted entró pagando prima ya es una sociedad que se está quebrando, que es DMG. Está quebrada. Se le está perdiendo su prestigio. Entonces, si usted demuestra eso, ahí sí tendrá las condiciones para que le dejen amortizar ese crédito mercantil. De lo contrario, si le da por amortizarlo, amortízalo contablemente, pero no va a ser un gasto fiscal. Entonces, si ven las reglas de juego para el crédito mercantil adquirido, las reglas de la DIAN le había puesto unas condiciones a la amortización del crédito mercantil adquirido con esta circular del año 2009, para que si usted está haciendo ejercicios 2012 hacia atrás, sepa que amortizar el crédito mercantil adquirido, la DIAN se guiaba por esta circular también para aceptar la amortización de ese gasto. Entonces, sigamos, cambios en gastos deducibles.
El artículo 158 de la ley modificó el artículo 107 del estatuto, indicando que no serán deducibles las, abro comillas, expensas provenientes de conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. Miren que es que para estudiar las leyes le toca a uno ser contador y abogado, hermano. Me tocó preguntarle a un abogado, el doctor Casanova, allá en Cali, ¿cómo es un ejemplo de esto, de que yo quiera meter un gasto como deducible, pero que eso en realidad proviene de una conducta que me la sancionen a título de dolo? ¿Sí? Conductas típicas consagradas en la ley. ¿En cuál ley? Tiene que ser la ley penal, ¿cierto? La ley penal es la que habla del dolo o de la culpa. Él me explicaba con un ejemplo muy fácil, eso se le graba a uno a todo, ¿no? Que si usted va con su carro manejando y está distraído y atropelló a la suegra, eso es culpa. Eso es culpa. Usted tuvo la culpa, pero no tuvo el dolo, no fue la intención. Distinto es que usted espera hasta que la suegra salga y acelera. Eso es dolo. Sí. Eso es dolo, eso ya es maldad, ¿sí entienden? Eso ya es maldad. Sí. Les cuento un chistecito sobre las suegras, es de un minuto. Sí, un hombre se fue a pasear a Israel con todo y la suegra, o sea, la familia completa y la suegra, ¿cierto? Y en el paseo en Israel se le murió la suegra. Y entonces dice el tipo, necesito llevarme este cadáver ya para Colombia, ya. Dice, no, pero eso le va a costar una millonada. Necesito llevarme ya, porque aquí me dijeron que aquí entierran a los muertos y resucitan a los 3 días. Entonces, ya. Sí. Sí. Me la llevo ya para Colombia. Sí. Entonces, ¿sí? Es buena. Expensas provenientes de conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. Eso debe ser que la DIAN se estaba encontrando en las declaraciones de renta puros gastos que pasaban como deducibles, pero que provenían de una conducta de dolo y la DIAN no los podía rechazar. Yo traté de asimilar que un ejemplo de eso puede ser las compras ficticias que habían hecho las SCI a sus proveedores. ¿Recuerdan todo el entramaje que hicieron las SCI con sus proveedores? Eran SCI de papel allá en Cúcuta, que yo te vendo, vos me compras, y el proveedor de la SCI, por decir que había hecho una venta, la SCI dijo que había hecho era una exportación y le daba derecho a coger todos los costos y gastos y firmar un IVA descontable. Todo eso a la final se le formó un enredo a la DIAN de que al proveedor de la SCI le devolvieron los saldos a favor en IVA y la DIAN salía a buscar al que había vendido al proveedor de la SCI y no encontraba quién era porque eran puras. Habían usado los rules de puras sociedades inactivas y de personas inactivas y les habían metido como que les habían comprado a ellos y con ellos salió el IVA descontable. Y entonces cuando le habían de audita la declaración a este proveedor de la SCI o a la SCI, el costo, sí, el costo está facturado, sí, está con, eso salió de un RUT, eso salió allá de un RUT legal, allá está en el RUT, porque el torcido era con todo y los empleados al interior de la DIAN que adulteraban RUT y todo esto, ¿se acuerdan? El torcido era bien grande, entonces, ¿eso es un dolo? Totalmente. ¿Cómo era que ya la Blanca Llané, se llama, la cerebro de eso? Ya la mandaron a ella a la cárcel, a la mamá y al chofer. Y ella dijo en una entrevista de RCN, dijo, mire, para que vean, para que usted no se meta a hacer torcidos, aprenda, mire, aprenda. Ella está en la cárcel, la mamá también, y el chofer también. Y los cabecillas del entramado, los dueños de las SCI, porque ella dice que son los dueños de las SCI con las que hicieron todo el torcido, esos están libres. Y que el día de la declaración de ella ante la fiscalía, aguante el juez, ella se echó toda la culpa porque la tenían amenazada por teléfono que si nombraba a otras personas, ella o los hijos. ¿Sí ven cómo es la mafia en Colombia entonces? Entonces no se meta de torcido. Siga ganando primero los 50,000 pesitos mejor. Porque el día que descubran el torcido, unos pagan y los otros quedan libres, hermano. Paga el más bobo, como se dice, ¿sí? Paga el más bobo. Ahí está. Entonces, pilas, esa experiencia ya es de la vida real. Eso ya va a dar para reality. Vamos a ver una novela de Caracol, El desfalco en la DIAN. Se hicieron la de Pablo Escobar, ¿sí? Entonces,
El artículo tercero de la ley 1607, otro cambio, al modificar el artículo 126-1 del estatuto, estableció que cuando los empleadores actúen como patrocinadores, en el artículo 126-1, ¿ese es el de qué? El de los aportes a los fondos de pensiones. Ese artículo tiene partes que afectan al empleador y tiene partes que afectan al trabajador. Aquí voy a mencionar la parte que afecta al empleador. La parte del trabajador la vamos a ver cuando miremos las personas naturales. Entonces, el artículo 126-1 del estatuto estableció que cuando los empleadores actúen como patrocinadores y tomen como gasto el aporte que realicen a los fondos de pensiones voluntarias de sus trabajadores, entonces solo pueden deducir hasta 3.800 VT anuales por cada trabajador. En el 2013 serían unos 102 millones de pesos. Hasta el 2012 no había ningún límite en este gasto. Entonces, ¿ustedes han visto que eso lo hacen muchas empresas? Que para meterle un gasto a la sociedad, dicen, le voy a mandar aporte al fondo de pensiones voluntarias de mi trabajador. ¿Y quién es el trabajador? El propio socio. No le mandan al trabajador estrella. No, usted es muy bueno, chao, lleve su comisión. No. Es aporte al fondo de pensiones voluntarias de mi trabajador. ¿Y quién es el trabajador? El mismo gerente. Porque es socio de la sociedad. Entonces, ¿qué le pasaba a la contabilidad de la sociedad? Quedaba con un gasto. Y el trabajador quedaba con un ingreso, pero el ingreso siempre lo bajaba como no grababa porque no se pasaba el 30%. Entonces, a lo largo de todo el año, mande aportes. Entonces, le pusieron un coto. O sea, empleador, ¿usted le quiere mandar aportes voluntarios al fondo de pensiones de algún trabajador? Entonces, por cada trabajador no me la vas a mandar más de 102 millones de pesos. Ya. En el año. ¿Listo? Buen límite, me parece razonable. Si usted ya quiere, si usted es el gerente de la empresa y se va a mandar a usted mismo aportes voluntarios y se va a mandar en el año más de 100 millones, el resto es no deducible, hermano. El resto es no deducible para la sociedad. ¿Está clara esa parte? Listo, sigamos. Los artículos 34 y 35 de la ley modificaron los artículos 108 y 114. 108 y 114 del estatuto para indicar que las sociedades y demás personas jurídicas, así está redactado, sí podrán seguir tomando como deducibles en el impuesto de renta los salarios de trabajadores de monto mensual no superior a 10 salarios mínimos, a pesar de que sobre ellos no se tengan que pagar todos los parafiscales ni todos los aportes a seguridad social. Ahí nos empezamos a adentrar un poquito en el CREE, ¿cierto? En el CREE, ahorita que lo miremos bien, dice que ¿quiénes son los que van a quedar sujetos al CREE y que a la vez se van a ahorrar los aportes de nómina? Las sociedades y demás personas jurídicas declarantes de renta. Ellas son las que se van a ahorrar los aportes de nómina y van a quedar sujetas al CREE. Pero hay un pedacito de las normas del CREE en el que dice que también si una persona natural es empleadora, y tiene más de 2 trabajadores, ¿sí? Tiene 2 o más trabajadores, que esa persona natural también, esa persona natural, ya lo vamos a ver bien allá, no va a tener que responder por el CREE, pero sí se va a ganar el ahorro de los aportes de nómina. Entonces, los que ya hemos empezado a estudiar los cambios de la ley, nos venimos al 108 y al 114 del estatuto, y quedó diciendo que las sociedades, no mencionó a las personas naturales empleadoras con más de 2 trabajadores, no los mencionó. Entonces dice solo las sociedades y demás personas jurídicas van a poder seguir tratando como deducibles esos salarios sobre los cuales no van a estar pagando todos los aportes de nómina. Entonces el análisis es, y los empleadores, personas naturales con 2 o más trabajadores, que también se van a ahorrar los aportes de nómina sobre salarios inferiores a 10 salarios mínimos, ellos entonces no van a poder meter ese salario como deducible. No, yo pienso que sí lo van a poder seguir metiendo como deducibles. Fue una deficiencia aquí del artículo 108 y el 114 de que no redactaron bien diciendo sociedades y también las personas naturales empleadoras con más de 2 trabajadores. A ambos se les tiene que permitir que deduzcan los salarios sobre los cuales no han pagado todos los parafiscales. Es que el 108 y el 114, ¿ustedes recuerdan de qué se trata el 108 y el 114? El 108 es el que dice que para deducir un salario hay que tener pagados la seguridad social. Y el 114 es el que dice que para deducir un salario hay que tener pagados los parafiscales. Entonces, por interpretación, el abogado me ayudó que teleológica y todas esas cosas, el espíritu de la ley y todo esto, lo que se debe entender es que si una persona natural empleadora
contiene más de 2 trabajadores y le van a dejar que se ahorre los aportes de nóminas si el salario es inferior a, los salarios de sus trabajadores es inferiores a 10 salarios mínimos, él también puede meter ese salario como deducible porque incluso esa parte de la ley 1607, la que creó el CRE, le está diciendo no tiene que pagar esos aportes. Entonces, si una ley especial como los artículos del CRE me dicen a mí, persona natural empleadora, que no tengo que pagar esos aportes, pues el 108 y el 114 no me los pueden exigir para poder deducir el salario, ¿cierto? Otro cambio en los gastos deducibles. El artículo 109 de la ley agregó al estatuto tributario el nuevo artículo 118-1, 118-1, indicando que en el caso de los contribuyentes diferentes a los inspeccionados o vigilados por Superfinanciera, ojo al dato, diferentes a los inspeccionados o vigilados por Superfinanciera, o diferentes a los ejecutores de proyectos de infraestructura de servicios públicos, los gastos deducibles por intereses, serán solo los que se causen o paguen sobre obligaciones financieras cuyo monto promedio durante el año no exceda el resultado de multiplicar por 3 el patrimonio líquido del año anterior. ¿Sí? Y tómese en cuenta que el artículo 198 de la ley derogó el artículo 287 del estatuto. ¿Saben qué decía el artículo 287 del estatuto? No. Saquen una hojita. Si no, no hay certificado ya al final. El artículo 287 decía que en el patrimonio fiscal no se aceptaban como pasivo fiscal, es un artículo que hablaba de los pasivos, no se aceptaban como pasivos fiscal los pasivos con las casas matrices en el exterior o con los vinculados en el exterior. Ah, es que mi vinculado del exterior me prestó una platica. Listo. En el momento de hacer el patrimonio fiscal, si el pasivo existía diciembre 31, ese era pasivo contable y no era pasivo fiscal. Ahora borraron ese artículo del estatuto tributario. Entonces ahora ese pasivo sí es pasivo. Ese pasivo sí es pasivo fiscal. Y si ahora sí va a ser pasivo fiscal, eso me va a hacer bajar el ¿qué? El patrimonio líquido. Ah, entonces están viendo, y resulta que lo que ustedes están estudiando aquí es que las deudas que me produjeron intereses, para que los intereses sean deducibles, no pueden exceder ¿de qué? De 3 veces ese patrimonio líquido. Y ahora ese patrimonio líquido se les va a bajar a los que tenían patrimonios con, deudas con los vinculados del exterior. Entonces, ¿vieron el muñeco completo ahora sí? Tin, tin, tin. Rebajaron, ahí quedó armado el muñeco. Le están poniendo un límite a la cantidad de intereses que usted puede meter como deducibles. Si se trata de los ejecutores de las viviendas de la ley 1537 del 2012, ¿ustedes saben qué es esa ley 1537 del 2012? Ese es el plan de reelección de Santos y de Germán Vargas, o sea, las 100.000 viviendas gratis, la ley 1537. Ojo que esa ley en el artículo 61 o 63 estableció un beneficio tributario muy importante y que aplica para este año 2013, porque la ley salió en el 2012, los cambios que traiga una ley en el 2012 pues también aplican para el 2013. En el artículo 61 o 63, si me falla la memoria, modificaron una norma, la ley 388 del 97, y dice que si usted le vende al Estado sus bienes raíces para proyectos como estos que son de interés social, construir las viviendas gratis, que si usted le vende su bien raíz al Estado, eso va a ser un ingreso no grabado para el vendedor. Entonces, si el Estado se le aparece por aquí en Medellín, necesito comprarle ese lote para poder construir aquí las 100.000 casitas, véndale tranquilo. Ah, tiene que ser enajenación, negociación voluntaria, o sea, que el precio que le ponga el Estado, ¿no? Pero es que se la van a dejar tomar como ingreso no grabado, hermano. O sea, usted echa lápiz, me pongo a pelear por 10 millones más y entonces eso me va a producir impuestos. Eche lápiz. ¿Listo? Pero eso lo trajo la ley 1537, si usted vende bienes raíces para proyectos de interés social. Entonces, si se trata de los ejecutores de las viviendas de la ley 1537, o sea, si se trata de los constructores que están construyendo estas casas y los constructores se tienen que endeudar con los bancos, totalmente, ¿cierto? Entonces, si se trata de estos constructores, pueden deducir los intereses sobre obligaciones que representen hasta 4 veces el patrimonio líquido del año anterior. A ellos les dejan manejar un margen más grande. Claro, porque Santos no se les iba a tirar el plan de
de ejecución si les ponían un límite a la cantidad de intereses deducibles. Les desarma todo el muñeco a los constructores, y los constructores entonces iban a tener que subir el precio. Porque cuando a uno le rechazan un gasto como no deducible, ¿uno qué hace con los precios de sus productos? Uy, hermano, se me va a subir el impuesto, venga, le subo más a esto. ¿Sí o no? Entonces el ejemplo. Señores, este ejemplo está sujeto a que la DIAN haga algún tipo de interpretación propia y la DIAN piense otra cosa distinta. Pero el ejemplo que yo hice, lo hice con la interpretación que yo le doy a la norma. Váyase a la página, ¿sí?, de donde están los ejercicios. Ya les enseñé cómo se ubican en este material. La parte donde empezaban los ejercicios, ¿sí?, que es la parte como hecha en Word. Vaya a la página 19, ¿sí? Vaya a la página 19. Entonces, allí ya lo ubicaron. El título dice límite de intereses deducibles según la norma del nuevo artículo 118-1, y eso tiene un título técnico que lo llamaron subcapitalización. Subcapitalización. Miren, ¿saben por qué el director de la DIAN estaba tan interesado en que le aprobaran este artículo en el articulado de la reforma? Porque él se pilló hace rato que habían disque sociedades, sobre todo sociedades, que el capital social era así de chiquitico y los pasivos generando intereses eran así de gigantes. Y entonces, ¿qué dijo? En la contabilidad metían era gasto-interés, 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 porque en realidad él se la huelió que eso no eran ningún tipo de pasivos que generaban gasto-intereses. Esos eran los mismos aportes sociales de los socios que preferían llevarse el dinero vía intereses que vía dividendos. Entonces, en vez de aportar como aporte social, le decían eso a la sociedad: tome, le presto plata, y usted me paga un interés real. ¿Y qué ganaban también con eso? Que metiendo las cosas como pasivo que generaba intereses, pues a la sociedad se le forma un gasto no deducible. Había que hacerle la retención en la fuente y todo lo demás, ¿cierto? Pero sobre todo sirvió para las épocas del impuesto al patrimonio. Porque si tú metías todo como pasivo, ¿qué pasaba al patrimonio líquido? O sea, y el impuesto al patrimonio, ¿sobre qué se cobraba? ¿Sí ven los muñecos? ¿Ven cómo son los muñecos? Entonces, él se la huelió que muchos aportes sociales estaban manejándose como pasivos que generaban intereses, y por eso le puso este límite entonces. Y entonces, ¿cuál es la explicación? Usted se lee toda la norma, ¿sí? Ahí yo se la sinteticé en lo que decía la lámina, pero ¿cómo es el ejercicio? Entonces, el ejercicio que quiero que estudiemos es el siguiente. Lea ahí en la página 19, después de citada la norma, lo siguiente. Supóngase que durante el 2013 una sociedad tuvo 2 préstamos. Vamos a hacer el ejercicio con 2 préstamos, ¿ok? Vamos a tratar de entender cómo es llevar a la práctica esta norma. Supóngase que durante el 2013 una sociedad tuvo 2 préstamos, uno por 80 millones de duración 3 meses a la tasa del 2.5 mensual, y otro de 200 millones de duración 6 meses a la tasa mensual del 2.5. Por tanto, el primer préstamo le genera intereses totales de 4.083.000 pesos, y el segundo le genera intereses totales por 17 millones de pesos. Total intereses del 2013, 21 millones. Esos datos se obtuvieron de los siguientes cálculos. Ahí están los cuadritos de dónde saqué yo los intereses. ¿Listo? Eso lo saben hacer ustedes en Excel, ¿sí o no? Cuadrito de estos. Bueno, entonces usted lo examina, listo. Ahí está el cálculo de los intereses. Entonces, pasemos a la página 20. ¿Qué dice después del cuadrito de arriba? Dice, pero resulta que su patrimonio líquido en diciembre del 2012 era solo de 40 millones. Y eso multiplicado por 3 da un valor de 120 millones. Eso significaría que los préstamos que como promedio le permitirán a la empresa tener en el año 2013, generando intereses, no podían pasar de 120 millones. El promedio, ¿cierto? Entonces, 120 millones es el monto máximo de los capitales con los cuales podía haberse endeudado en promedio durante todo el 2013. Así fuera un solo mes, o 3 meses, o 9 meses, que duraran en promedio los préstamos generando intereses que fueran deducibles. Entonces, ¿cómo calcular el endeudamiento promedio de la empresa, que la empresa tuvo en el 2013? Ese es el cuid del asunto. En este ejercicio, ¿cómo vamos a calcular cuál fue el endeudamiento promedio? Porque eso es lo que nos dice la norma, que tenemos que calcular, el endeudamiento promedio. Entonces, miren, supóngase que en el 2013 solo hubiera tenido un solo préstamo, el de 200 millones, y que generó intereses al 2.5 durante 6 meses, lo cual dio un gasto de intereses del 2013 de 17 millones de pesos. En ese caso, ¿cuál es su promedio de endeudamiento? Respuesta simple,
los 200, ¿sí o no? Con un solo préstamo no hay lugar a dudas de qué es el promedio ahí, pues el promedio fue 200, ¿cierto? Pero como lo máximo que le permitirían endeudarse era 120 millones, entonces calculo intereses de 6 meses al 2.5 sobre 120 millones y da un total de 10 millones y por tanto la parte rechazable del gasto de intereses sería 17 menos 10, 7 de rechazo. Eso en un ejemplo sencillo, que el préstamo hubiera sido un solo préstamo. Ahora, el problema se complica es cuando en el 2013 sí tuvo varios préstamos. El de 80 durante 3 meses y el de 200 durante 6 meses. ¿Cómo calculamos el promedio de endeudamiento? Habría dos maneras. Imaginémonos que hubiera sido solo 1 millón en los primeros 3 meses y 200 en los otros 6 meses. Ahí el promedio sería 1 más 200 igual 201 dividido 2 igual 100,5. Ese cálculo da un promedio simple. Ese cálculo de un promedio simple no sería razonable, pues llevaría a la conclusión de que con solo tener un préstamo pequeño sumado a uno grande, se llegan a promedios por debajo de los 120 millones del límite y entonces todos los intereses serían deducibles. ¿Sí o no? Coja un préstamo chiquito, súmelo con el otro grande y el promedio se le baja. Entonces, a mí no me pareció razonable ese cálculo del promedio allí. ¿Cuál es la tesis que yo sostendría? ¿Cómo se calcula el verdadero endeudamiento promedio? La tesis B. La B dice, en cambio, el otro procedimiento más aceptado es el de establecer que si 80 millones generaron intereses durante 3 meses por 4 millones de pesos y los 200 millones generaron intereses durante 6 meses por 17 millones, entonces se toman los 4 millones más los 17 millones igual 21 millones y con el Excel se busca qué capital es el que durante 9 meses a la tasa del 2,5 generaría intereses totales de 21 millones. En ese caso, el Excel arroja el dato de que el capital que durante 9 meses genera esos intereses es un capital de 169 millones. ¿Sí lo ven? Y ahí está la sustentación. Lo hice con el Excel. Y un capital de 169 millones 570 a 9 meses con el 2,5. Allá ven la tabla, la suma de los intereses da 21 millones. ¿Sí o no? Sigamos. Ahora sí, puedo decir que el nivel de endeudamiento promedio de la empresa durante el 2013 fue 169 millones. Esos 169 millones obviamente exceden a los 120 millones permitidos. Entonces, la empresa sí se tiene que rechazar los intereses que pagó en exceso del promedio permitido. ¿Cómo se calcula ahora esa parte? Se toman 120 millones a la tasa del 2,5 mensual por 9 meses y con las fórmulas de Excel se ve que ese capital de 120 millones en 9 meses hubiera generado intereses de 15 millones. 15 millones. Los 120 millones del endeudamiento máximo permitido en 9 meses iban a generar era 15 millones. Entonces, ¿cuál es el exceso? La partecita de la página 21, ahí abajo dice, ahora como los intereses que había pagado la empresa en el 2013 fueron 21.893.000, entonces el exceso no deducible será 21 menos 15 igual 6. ¿Se la pillaron? Toda esa formulación financiera para poder sacar la conclusión, hermano, de que usted se excedió en el endeudamiento promedio permitido. Entonces viene un apunte importante. La norma dice que no puede exceder el tres veces el patrimonio líquido ¿de qué año? Anterior. Y si yo soy una sociedad que apenas están haciendo, ¿nunca tengo qué? Nunca tengo patrimonio líquido del año anterior. Entonces, la tesis es, en el primer año no hay que buscar ningún límite. En el primer año no hay patrimonio líquido del año anterior, entonces no hay ningún límite, entonces dedúzcase todo. No, eso sería el descalabro, esa sería la otra tesis más dura. No, sencillamente, yo le pregunté al abogado, ¿cómo interpreta usted? No, hermano, si no hay patrimonio líquido, porque usted apenas están haciendo, ¿sí? Y pongamos la más extrema, supongamos que si estoy en el tercer año de existencia, ¿tengo patrimonio líquido del año anterior? Sí, y si ese patrimonio líquido del año anterior es negativo, ahí sí 3 por 0 da 0. Entonces no, ahí sí no es deducible nada, hermano. Pero entonces, al menos en el primer año, yo sostengo la tesis de que como no hay patrimonio líquido año anterior, ahora, por eso les digo, esto es una tesis que va a estar sujeta a interpretación de la DIAN, porque es un artículo totalmente nuevo. Entonces, en nuestro primer año no tenemos patrimonio líquido, ¿nos podemos deducir todo? Yo diría que sí. Que no, la abogada mayor interpretar, ahí tendríamos que decir que sí se puede decir todo porque no existe ese patrimonio líquido del año anterior, no existe.
En los demás años, si el patrimonio del año anterior es negativo, ahí sí existe y es negativo, hermano. Ahí sí existe y es negativo. Multiplique, 3 por 0 le da 0. Todos los intereses que haya pagado, hermano, no son deducibles. ¿Listo? ¿Cambio importantísimo? Sí. Eso implica planear la tributación de la empresa desde el comienzo del año. ¿Nos vamos a endeudar? Sí. ¿Nos va a dar cuánto de interés deducible? Depende del patrimonio líquido del año anterior. ¿Listo? Cambio súper importante. Sigamos. Más cambios en los gastos deducibles. El artículo 159 de la ley modificó el 134. Ya casi llegamos al CRE. ¿Sí? El artículo 159 de la ley modificó el 134 del estatuto agregándole un parágrafo que dispone, está citado textualmente, para los casos en los que se opte por utilizar el sistema de depreciación de reducción de saldos, no se admitirá un valor residual o valor de salvamento inferior al 10% del costo del activo y no será admisible la aplicación de los turnos adicionales establecidos en el artículo 140 del estatuto. Entonces, señores, ¿ustedes se acuerdan de cómo es la fórmula para calcular la tasa anual de depreciación con el sistema de reducción de saldos? Es la fórmula que están viendo allí. Tasa anual es igual a 1 menos N. N son los años de vida útil del activo. N está en el radical. Y el radical abarca al resultado de valor de salvamento sobre costo inicial del activo. Valor de salvamento sobre costo inicial del activo. Entonces, ¿qué pasaba hasta el 2012? Que la norma no me ponía un límite mínimo en cuanto al valor de salvamento. Y si usted es muy matemático, ¿qué pasa si al BS le pone un 1% del activo o un 2% del activo? El resultado de la fórmula es que la tasa anual es más grande. Pero si ahora me dicen que al BS, al valor de salvamento, le tengo que poner por lo menos el 10% del costo del activo, la fórmula ya le da un porcentaje de depreciación más pequeño. O sea que están limitando el monto de la depreciación anual que se puede calcular con el sistema de reducción de saldos. Se están limitando el monto de la depreciación anual que se puede calcular con el sistema de reducción de saldos, porque estaban bajando muy rápido los impuestos de las empresas si el valor de salvamento como mínimo siempre tiene que ser un 1 hasta el 2012, porque si no la fórmula va a errores. Tenías que poner un 1 por lo menos. Entonces la gente ponía valores chiquitos de salvamento y la tasa anual de depreciación daba grande. ¿Listo? Entonces se formaba un gasto de depreciación fiscal grande. Ahora no, ahora ese BS en la fórmula tiene que ser mínimo 10% del valor del activo. Y tomar en cuenta, entonces, ¿qué dice el artículo 140? Está citado acá abajo, el artículo 140 es el que dice que si el activo se usa más de 8 horas, entonces por cada 8 horas adicionales se aumenta la cuota de depreciación en un 25% proporcional por fracción. Entonces, ¿qué pasa con ese 140? Que si usted va a usar el sistema de depreciación de reducción de saldos, dice que al mismo tiempo no va a poder mezclarlo con el 140, hermano. O sea, es que le sacaban el superjugo a la depreciación. Estaban sacando el superjugo mezclando 134 más 140. Entonces, no, si optas por la reducción de saldos, no puedes al mismo tiempo incrementarlo con lo que dice el 140. ¿Listo? Y el artículo 130 que estoy diciendo allí que el artículo 130, ¿ustedes recuerdan lo que dice el artículo 130? ¿Sí? Otra hojita. ¿Sí? Artículo 130 es el que dice que cuando en una contabilidad se haya usado en la parte fiscal el sistema de reducción de saldos, y eso obviamente ayudó a rebajar la utilidad fiscal, pero la utilidad contable se dispara, que entonces una parte de la utilidad contable después de impuestos se tiene que llevar a una reserva, porque la utilidad contable quedó grande y la utilidad fiscal quedó chiquita, ¿sí o no? La utilidad fiscal quedó chiquita es porque la depreciación por reducción de saldos es así de grande, mientras que en la contabilidad la depreciación la hacen por línea recta y la depreciación es chiquita. ¿Qué le pasa a la utilidad contable? Es más grande que la utilidad fiscal. Ese exceso de la utilidad contable sobre la fiscal, una parte, creo que es el 70%, hay que llevarla a una reserva del artículo 130. Entonces, esa parte sigue igual. El artículo 130 de que haya que manejar esa reserva sigue igual. Hay que seguir manejando la reserva. Seguimos. El artículo 99 de la ley 1607 creó el nuevo artículo 356-1, que establece lo siguiente. Artículo 356-1, remuneración, cargos directivos, contribuyentes, régimen especial.
¿Cómo la vemos? ¿No se movieron tan temprano? No, señor, acá estamos. Ah, bueno. Por favor, aquí me ven las cámaras. ¿Cómo ven la cuestión? Si ven que fundamentalmente, o digamos que la ley 1607, ¿cierto? Es una de las que incluye cambios tanto procedimentales, ¿cierto? Que son los que, digamos, como los que entran de ejecución inmediata, ¿cierto? Como los cambios, digamos, que van a funcionar en adelante. Entonces, la idea, ¿cuál es? Pues, básicamente nos quedan, Alice, nos quedan más o menos 30 minutos, ¿cierto? Para terminarla. Entonces, la idea es hacer un ensayo sobre esa partecita que vimos hasta aquí. Y listo, así de sencillo. Les queda ese parcial fácil para que no lloren tanto. ¿Estamos ahí? Sí, señor. ¿Listo? Y fundamental, vuelvo y repito, el hecho de que miren que es que, sí, en esta cuestión de la parte de los tributos hay que leer muchísimo, porque hay una cantidad de normas que a veces uno como que queda perdido si no está siguiendo la corriente, ¿no? ¿Listo? Y vuelvo y repito que esta norma es una de las fundamentales. Y ahorita miraremos la 1739, la 1819, pero pues obviamente la idea es, miremos cuáles fueron los cambios fundamentales y nosotros seguimos trabajando con lo nuestro. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. La dejo para que tengan su pausa activa, si no después llegan tarde a la otra clase también. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Hasta luego, mañana, Dios quiere, Dios me la bendiga y mucha suerte con el trabajo, ¿no? No van a dejar cerrar la pantalla, mosca ahí. Gracias, profe. Profe, Chao. Una profe, ¿a qué pantallita horas que toca dice, enviarlo? ¿cómo? ¿A qué horas Hoy. toca enviarlo? Hoy, ahí miren, en la plataforma ya les aparece, creo que comienza a recibirles a partir como desde las 12. Pero pues Listo, igual profe, se vale. les cierra en la tarde. Tengan cuidado de no dejar cerrar, ¿no? Listo, profe, sí, señor. Que Dios me la bendiga, entonces buen día. Listo, profe. Chao, profe. No, Gracias, pues, muy amable. Bueno, con mucho gusto.